Gracias y bienvenido a otra edición del programa. Estamos contentos de que estén con nosotros hoy mientras continuamos esta serie de estudios sobre el misterio de las 7 iglesias y otros estudios bajo el trasfondo judío hebreo del Nuevo Testamento. Muy bien, gracias y bienvenidos, amigos oyentes, a otra edición del programa. Es un placer tenerlos con nosotros hoy para continuar esta serie de estudios sobre el misterio de las 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis describen 7 eras sucesivas de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia que Jesucristo fundó en su primera venida y prometió que sobreviviría hasta su segunda venida. El libro de Apocalipsis pone toda la profecía en una secuencia de tiempo. Hace lo mismo con estas 7 eras de la iglesia. Las enumera en orden y cubre un periodo de casi 2000 años. Hoy llegamos al mensaje a la iglesia de Sardis. Vean lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. ¿No es interesante? Una iglesia que vive pero está muerta, es decir, que está físicamente viva y funcionando, al menos externamente, pero espiritualmente muerta. Una iglesia puede seguir adelante con sus servicios de adoración, programas, escuela dominical, sindicato de capacitación, coro y todo lo que conlleva, y aún así puede estar completamente muerta. Algunas iglesias siguen así durante años, simplemente siguen adelante con sus actos. Sus servicios religiosos se convierten en rituales formales, donde repiten la misma rutina domingo tras domingo, semana tras semana. El orden del servicio se publica en el boletín semanal para que todos sepan qué hacer y cuándo hacerlo, cuándo ponerse de pie, cuándo sentarse, cuándo arrodillarse y cuándo orar. Todo se vuelve mecánico. ¿Y saben qué? Si el Espíritu Santo llegara a uno de esos servicios y las cosas realmente comenzaran a suceder, la mitad de la gente caería muerta de un infarto. Y probablemente el predicador también. Dice: vives y estás muerto. Así que esto representa el periodo de Sardis en la historia de la iglesia. Este comienza con la Reforma en el siglo XVI y continúa hasta aproximadamente el año 1750. Verán, fue entonces cuando el mundo religioso se vio conmocionado por personas que se opusieron a los poderes religiosos establecidos. Personas como Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Wittenberg, pronunciado en alemán. Lo interesante de la Reforma es que sacó a la luz pública a muchos otros grupos más pequeños, grupos que nunca habían formado parte de la iglesia tradicional, la ortodoxia oriental ni la tradición bizantina, sino que habían estado practicando su religión en secreto o simplemente en reclusión para evitar la persecución. Durante siglos habían estado haciendo eso. Simplemente siempre estaban allí, clandestinamente, cuando era necesario, transmitiendo las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Estos nunca fueron parte de la iglesia tradicional romana, sino que seguían las enseñanzas apostólicas judeo-cristianas. Muchos de ellos eran visionarios acérrimos, como nosotros hoy. Todo lo que la Reforma hizo fue sacarlos a la luz.
Por eso continúa diciendo que en el período de Sardis hay personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Dice, porque son dignos. Versículo 4. En el versículo 5 dice que sus verdaderos creyentes son vencedores y que están vestidos de vestiduras blancas, lo que representa la justicia de Cristo que se nos imputa por la fe. Y ese fue el clamor de la Reforma, la justificación por la fe. Luego continúa con el siguiente mensaje. Versículo 7 dice, y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe estas cosas. Dice, el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Aquí el Mesías glorificado se identifica como deidad. El que es santo, dice. En hebreo, Hakadosh significa el santo. Al-Kadosh Yisrael, el santo de Israel. El libro de oraciones judío se refiere a Dios como Hakadosh Baruch Hu, el santo, bendito sea. Y aquí Jesús aplica ese término a sí mismo, porque Él es Dios. La fórmula judía tradicional diría, el que es santo, bendito sea, pero omite la última parte, Baruch Hu, bendito sea. ¿Por qué? Porque no te bendices a ti mismo. Así que el Señor se identifica como Hakadosh, el santo, o el que es santo. En segundo lugar, es el que es veraz. Y en tercer lugar, es el que posee la llave de David. Esto proviene de Isaías, capítulo 22, versículo 22, donde a Eliakim se le dio la llave de la casa de David. En otras palabras, se le dio plena autoridad para actuar en nombre del trono davídico. Así que, cuando el Señor se identifica como el que posee la llave de David, se identifica a sí mismo como el que posee la plena autoridad conferida al oficio mesiánico. Él es profeta, sacerdote y rey, y toda la autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece. Luego dice, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de fuerza, has guardado mi palabra y no has profanado mi nombre. Este es el período de Filadelfia en la historia de la Iglesia, cuando el Señor abrió la puerta para la evangelización mundial. Este es el período de principios de 1700 a principios de 1900. Fue entonces cuando tuvimos los grandes avivamientos bajo George Whitefield, John Wesley, Charles Finney, Billy Sunday, Bob Jones, D.L. Moody, hombres por el estilo. Esos avivamientos dieron lugar al mayor alcance misionero desde el primer siglo. En el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerden que dijimos que hay aspectos de estos 7 mensajes que se aplican a todas las iglesias en los 7 períodos. Y aquí tenemos una maravillosa promesa. La iglesia no pasará por la tribulación. Él nos guardará de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo. Y finalmente, comenzando en el versículo 14, tenemos el mensaje a la iglesia de los laodicenses. Él dice, y al ángel de la iglesia de los laodicenses escribe estas cosas, dice, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En otras palabras, Él fue quien inició el proceso creativo. Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él
es literalmente el principio de la creación de Dios. Luego continúa en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, me das ganas de vomitar. ¿Por qué? Bueno, da la respuesta en el siguiente versículo. Verso 17. Porque dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso, pues, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué asombroso que una iglesia pueda tener riqueza, poder e influencia, y sin embargo, Cristo sea dejado fuera. Él está afuera, mirando hacia adentro, de pie a la puerta y llamando. Y qué imagen de la iglesia en esta era laodicense en la que tú y yo vivimos. Amigo mío, es una iglesia que predica un evangelio diluido de salud, riqueza, prosperidad, pensamiento positivo y acción social. Pero Cristo está afuera, mirando hacia adentro. Hay poca preocupación genuina por las cosas espirituales y por las almas de los hombres. Y lo triste es que ni siquiera tienen la menor idea de que algo anda mal. Creen que no necesitan nada. Esa es la iglesia mundana, materialista y complaciente en la era de la Odisea. Y eso es ahora mismo, amigo. Bueno, eso nos lleva al final de nuestro estudio sobre el misterio de las 7 iglesias y los 7 períodos de la historia de la iglesia. Por cierto, hay una maravillosa confirmación en los evangelios de este esquema séptuple de la historia de la iglesia. Se encuentra en las 7 parábolas del reino de los cielos, en Mateo capítulo 13. En Mateo 13, la parábola del sembrador trata sobre el período de Éfeso. La parábola de la cizaña es la iglesia de Esmirna. La parábola de la semilla de mostaza es la iglesia de Pérgamo. La parábola de la levadura es la iglesia de Tiatira. La parábola del tesoro escondido es la iglesia de Sardis. La parábola de la perla de gran precio es la iglesia de Filadelfia. Y la parábola de la red de pesca, o mejor conocida como atarraya, es la iglesia de la Odisea. Esa red recoge todo tipo de peces. Arrastran la red a través de ese mar de apostasía del fin de los tiempos y recogen una amalgama ecuménica de peces de todo tamaño y tipo. Pero ese es el misterio de las 7 iglesias. ¿No es maravilloso saber que, sin importar cuán mal se pongan las cosas, nada toma a Dios por sorpresa? Él tiene el control total. Y, fíjense, después de los 2000 años de historia de la iglesia en Apocalipsis capítulos 2 y 3, que tenemos en el capítulo 4, el rapto de la iglesia. Que ese día llegue pronto. Gracias por sintonizarnos, amigo que nos escucha. Me alegra que haya podido acompañarnos hasta el fin de este estudio. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes Silvio Parrales. Que Dios los bendiga.